y lo ha vuelto a hacer. ¡Grande, Granda! Que acaba de coronarse campeón mundial senior en Italia, un título importantísimo. Julio Granda, de nuevo con su humildad, vuelve a dejar a su país, Perú, en lo más alto del ajedrez internacional. Y es que hay que decir que Julio Granda hace ya muchos años ganó campeonato mundial en categorías inferiores y ahora vuelve a repetir hazaña en el campeonato mundial senior. Un título súper importante. Yo hace pocos días me encontraba con él en Panamá jugando un partido de fútbol y me decía que iba a competir ahí. Y bueno, pues la verdad que contentísimo de saber la noticia, ¿no? Estamos todos muy contentos. Creo que prácticamente cada aficionado en el mundo del ajedrez iberoamericano es pues un gran fan de Julio Granda, ¿no? Todos lo admiramos muchísimo como jugador, pero sobre todo como persona, ¿no? Ya sabemos que es un tío súper humilde y, bueno, muy querido en general por todo el mundo ajedrecístico, ¿no? Uno de los mayores talentos que ha dado el ajedrez sin ningún tipo de duda. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No solo voy a dar la noticia, por supuesto, ¿no? Eso ya lo habéis escuchado, pero bueno, lo que sí pretendemos es analizar la que a su juicio fue quizá la mejor partida de todo el torneo. Yo ayer me puse en contacto con él, le pregunté: Julio, ¿qué partida crees que deberíamos de analizar en Che24? Y me dijo, bueno, pues la que se enfrentaba en la ronda número 10 a Reprincev, el jugador ucraniano, en una de las partidas más decisivas que, como consecuencia de dicha victoria, bueno, pues se colocaba ya con muchas opciones de ganar el campeonato. Así que bueno, sin más, voy a cortar la mierda, ¿verdad? Que ya sé que hablo mucha paja, mucha mierda. Y me voy a empezar a analizar qué es lo que sucedió en las 64 casillas, que para eso estáis todos vosotros aquí. Así que, bueno, pues sin más, las blancas jugaron E4. Tengo que pediros perdón un poco por el fondo que estáis viendo aquí, que estáis viendo el fondo de un hotel, que me encuentro junto al niño Antón y David Martínez del Divis en la Patagonia, en Argentina. Así que perdonad un poquito por el fondo, pero es que no podía dejar pasar la oportunidad de subir la victoria importante de Julio Granda. C5 por parte del jugador peruano y B3. Muchos de vosotros podríais decir que esta jugada es medio morresca, ¿verdad? ¿Qué hace las blancas jugando B3? De hecho tiene mucho veneno, ¿no? Yo alguna vez he jugado siciliana y me han hecho este B3 en alguna rápida y de hecho he acabado estando peor muy rápido, ¿no? Pero los jugadores conocen los truquitos de estas posiciones. Por ejemplo, en la partida se jugó caballo C6. Muchas veces las blancas lo que van buscando es que las negras traten de ocupar el centro con E6, D5 y bueno, precisamente estas posiciones son las que las blancas conocen bastante bien. Alfil B5, dama E2 jaque, este es el tipo de, como digo, de lucha que las blancas están buscando. Julio Granda juega caballo C6, jugada lógica, controlando el centro de desarrollo y alfil B2, poniendo el diablillo en esa pedazo de diagonal, ¿no? El diablillo no puede estar más feliz en B2, ¿no? Ahí, pues, fijaros qué gran diagonal disfruta. Y ahora, por supuesto, si jugáis caballo F6, esto puede darle a la blanca cierto espacio tras la jugada de D5. No queréis volver a G8 por Navidad, ¿verdad? Tampoco queréis, bueno, hay que saltar a D5, ¿no? Y bueno, esto sería otra posibilidad, pero que claramente concede cierta ventaja de espacio a las blancas. Tras alfil B2, Julio juega D6. Una jugada que tiene varios propósitos en mente, ¿no? La primera de ellas es que tras caballo F6 no nos expulsen con E5. La segunda es dejar vía libre al alfil de C8 para que se desarrolle. Y la tercera es la que vais a ver ahora mismo. Y es que tras la jugada alfil B5 de las blancas, Julio Granda decide optar por la jugada E5. Un tipo de formación muy empleada contra las estructuras en las que las blancas tienen un alfilazo en la gran diagonal. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacemos es cimentar. Ponemos ahí un poco de hormigón armado en el centro para luchar contra el alfil de B2. Fijaros que ahora, por supuesto, la diagonal va a quedar cerrada y para las blancas va a ser más difícil aprovechar, bueno, pues la potencia de ese pedazo de bicho que tenemos en B2, ¿verdad? Las blancas jugaron caballo C3. Uno de los inconvenientes de la jugada de 5 es que por supuesto deja débil la casilla D5, que las blancas rápidamente miran con ese potrillo de la casilla C3. Las negras jugaron caballo G7, una jugada que nos hace indicar que las negras quieren continuar con el desarrollo vía fianchetto, ¿verdad? Con G6, alfil G7, enroque corto. Además, por supuesto, refuerza el punto C6, que podríamos pensar en recapturar en C6, dado el caso. Pero también la jugada B por C6 parece incluso más natural en caso de que nos cambien porque nos controlamos la casilla D5, la casilla débil. Las blancas jugaron caballo G2, se preparan para el enroque y las negras juegan G6, como decimos, jugada lógica para completar el desarrollo. Aquí es donde Reprincev decide utilizar jugar prácticamente una novedad, la jugada caballo de 5 que no se había empleado según mi base de datos. La idea, bueno, pues es rápidamente darle vía libre al alfil de B2, quizá las blancas pueden planear enrocarse, jugar un F4 y sobre todo aquí, si no hacemos los despistados, si no hacemos los tontos y jugamos alfil E6, ¿qué pasa? ¡Bum! Caballo F6, mate con tomate y hasta luego Lucas, ¿no?
Por supuesto, Julio Granda es un jugador de muchísimo nivel. Hay que decir que también la captura caballo por D5 suele ser complicada cuando nos están clavando el caballo de C6, así que Julio Granda simplemente desarrolla y cubre la casilla F6 donde nos está lanzando un matarile, ¿verdad? Alfil G7 y las negras deciden comer en E7, caballo por E7, dama por E7 y ahora una jugada que alguno de vosotros podríais pensar, oye, ¿por qué está haciendo esta jugada? Alfil por C6, cediendo la pareja alfiles. Bueno, es una jugada más o menos normal en esta posición. Es verdad que no parece la más natural, por ejemplo, en roque D3, quizá es verdad que a uno le da miedo dejar a este alfil fuera de la cadena de peones donde no tiene casi espacio, ¿no? Es decir, en caso de que las negras consigan quitar el caballo a E7 o a D8, luego pueden tratar de amenazar encerrarnos en el alfil con A6, B5. Es verdad que este alfil siempre va a tener un lugar en la casilla D5, tras alfil C4 o alfil D5. Por eso quizá alfil C6 no es la jugada que más me gusta a mí en la posición. Por supuesto es interesante, ¿no? También alfil por C6, B por C6, por supuesto, y ya no existe debilidad en la casilla D5. Y vais a ver que aquí como Julio Granda empieza ya a crear problemas a las blancas más o menos rápidamente, ¿no? Las blancas se enrocan en corto y las negras hacen lo propio. Antes de cualquier tipo de ruptura central hay que poner el rey a buen recaudo, ¿verdad? Pues ya sabéis. Y las blancas jugaron D3. Y aquí Julio Granda, sabiendo que el Divis no es quien resuelve los problemas, el Divis, como hemos dicho muchas veces, solo te regala una cuenta premium de un mes, como mucho, o te hace un entrenamiento integral. Julio Granda sabe que el Facum es quien resuelve los problemas y quien le puede dar al Perú un nuevo título mundial. De hecho, contactaron con el Facum antes de la partida, ¿no? Diciendo, ¿estás listo? Y dice, sí, estoy preparado, me he tomado un batido de proteína y al gimnasio, me he puesto bastante en forma, he hecho ahí un par de dominadas. El Facum se hace 15 dominadas solo sin ayuda de peso, así que cuidado con el Facum, ¿no? Y bueno, aquí la idea de Julio Granda es muy interesante. Fijaros que si las blancas deciden jugar, por ejemplo, dama de 2, que podría parecer una jugada normal, el Facum sigue avanzando buscando la gloria, y ahora esto es una versión de la India de rey muy favorable para las blancas. Fijaros que en la India de rey, normalmente a cambio del ataque que tenemos en el flanco de rey, las blancas tienen ya un ataque bastante interesante en el flanco de dama, donde nos presionan y nos tratan de crear muchísimos problemas. Aquí el ataque es a cambio de nada. Las blancas de momento no tienen ruptura. Las negras vienen con G5, con H5, con torre F6, con torre H6, con G4, con dama H4, pim, pam, pum, para arriba, para abajo. Y, como digo, si las blancas juegan F3 nos da el punto de ruptura G4. Y siempre el alfil de C8 una pieza muy importante en este tipo de estructura para el ataque. Sin el alfil de C8 el ataque sería mucho menos potente, ya que no existen temas de sacrificio en H3 una vez que las blancas traten de parar la avalancha de peones que viene tras G5, H5, ¿no? Estaba yo acordando ahora la comida peruana. Me parece brutal. Hay una cosa que se llama el ají de gallina. Restaurantes peruanos, la cocina internacional peruana es muy reconocida en todo el mundo. Pero precisamente me llamó la atención mucho en Chile, ¿no? Que prácticamente había un restaurante peruano en cada calle, ¿no? Y recuerdo ese ají de gallina o el lomo saltado como algo muy bueno, la verdad. Bueno, pues por supuesto, entonces tras F5, Reprinsev, que es un jugador también con muchísima experiencia, con bastante calidad, no permite que juegue en F4 y realiza la captura E por F5. Ahora una jugada que os podría parecer normal, que es G por F5, yo diría que es algo imprecisa, ya que tras la jugada F4, Facum poniéndose también vacilón enfrente del otro Facum, ahora creo que las blancas son quien tienen ligera ventaja. Un plan sencillo sería dama de 2, torre A1, meter presión sobre el punto de 5, y por supuesto esta jugada siempre va a dar ventaja a las blancas, ¿no? Fijaros, cuando un caballo aterriza en F4 es mucho más poderoso que este alfil de F8 que carece de diagonales importantes. Tenemos una buena casilla de bloqueo, dama de 2, torre 1, incluso podemos pensar en pasar al ataque ciertas torres y el rey negro puede estar sufriendo, ¿verdad? Es por eso que tras E por F5, Julio Granda decide jugar alfil por F5, jugada mucho más natural. Ahora la jugada F4 ya no tiene sentido porque no bloquea absolutamente nada, ¿verdad? El peón de F5, por ejemplo, tras alfil G4 puedes sufrir con esta clavada. Y si dama de 2, alfil H6, fijaros como esos dos diablos Julio Granda los estaría empleando con muchísimo dolor contra las blancas. De hecho, casi que estamos perdiendo un peón en F4 en la próxima jugada, ¿no? Tras alfil por F5, por tanto, Reprinsev decide jugar dama de 2, jugada lógica, conectando las torres, preparando para traerlas al centro. Y Julio juega G5, dice, bueno, ya que no me has roto con F4, pues ya simplemente te voy a quitar la posibilidad. Todas las rupturas muy bien controladas y el negro se prepara para montar un ataque en el flanco de rey. Fijaros que existen planes con H5, G4, alfil G6, doblar torre en la columna F, etcétera, H4, tirando todas las piezas al cuello a la yugular de Reprinsev.
Y bueno, pues tras G5, las blancas decidieron jugar torre a E1, jugada lógica, mirando con rayos X a la dama de E7 y alfil G6, jugada profiláctica, resguardando el alfil, también como digo, profilaxis contra jugadas del tipo caballo G3 que nos van a amenazar el alfil, y nos preparamos para ocupar la columna F con nuestras torres. Las blancas jugaron dama 5, un poco podría decir uno que está yendo a por uvas, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que esta dama en A5 es interesante, ¿no? Sobre todo evita muchas veces la jugada de 5, que va a debilitar el peón Carlito. Tenemos peones Carlitos, gemelos Carlitos aquí en esta posición. Ya sabéis que, por ejemplo, tras D5, cuidado con alfil A3, nos estarían comiendo el Charlie. Y, bueno, esta dama también se puede colocar en A4, donde toca C6. Julio Granda sigue lo suyo y dice, ¿sabes qué? Paso de ti, de tu culo ucraniano, y voy a jugar G4, ¿no? Continuando con el ataque, preparándose para H5. Hay que decir que en estas posiciones el alfil muchas veces se reactiva por la diagonal H6-C1, ¿verdad? Porque en G7 muchas veces, ¿verdad?, que realiza una labor defensiva del peón central de E5, pero muchas veces Sergei Budka, ¿no? Era bueno, tuvo el récord de salto con pértiga, ¿no? Durante muchísimos años, ¿no? El tío además, fijaros que era muy fino, ¿no? O sea, esa sí que era fina la que hacía Sergei Budka. Yo recuerdo que el tío, bueno, iba sobradísimo. Claramente podía saltar mucho más del récord del mundo que hacía. Entonces lo que hacía era, cada meeting internacional de salto de pértiga, lo que hacía era subir al récord del mundo 1 centímetro. Él sabía que podía subirlo 20 centímetros, pero lo subía 1 centímetro, pastizal. Llegaba el año que viene, subía otro centímetro en otro certamen internacional concertado, otro pastizal, y así estuvo, ¿no? Bueno, pues uno de los... ¿Por qué ha venido esto todo? Ah, sí, porque he dicho busca en vez de busca. Decía que el negro busca muchas veces colocar el alfil en H6 para activarse, ¿no? Dama 4, ataque doble del peón. No podría empezar, ya empieza a cagarse por las patas abajo, me están tocando los dos peones. No pasa nada. Dama D7, defiendo C6, defiendo el Charlie menor, defiendo G4. La blanca juega en alfil C1. Otra jugada que me parece lógica, que es esta, ¿no? Que precisamente este alfil muchas veces, bueno, pues se puede colocar en la casilla de 3, donde va a cumplir la misma labor de presionar C5 en caso de D5, y va a defender el facum, ¿no? El peón F2. Además, como vais a ver, en caso que la negra juegue en H5, muchas veces las blancas pueden tratar de bloquear dicho avance de peones con la maniobra alfil G5, alfil H4. La negra juega en torre F7. La verdad que Julio Granda, esta es una partida de cremita peruana, ¿no? El ají de gallina peruano se lo está tirando a la cabeza al jugador ucraniano, ¿no? Torre F7, torre F8 poco a poco con la pareja de diablillo. No hay nada claro, no hay ruptura, ni mucho menos. La posición está igualada, pero le está poniendo en problemas poco a poco. Las blancas jugaron caballo G3. Una idea bastante clara en esta posición es que el caballo en E4 va a estar muy bien. Si lo permitimos, por ejemplo, si jugamos torre a F8, caballo E4, ahora va a ser prácticamente imposible la jugada de D5, puesto que D5 está colgando. El caballo en E4 controla casilla importante, mira objetivos como D6, la casilla F6 y sobre todo defiende el punto F2. Imaginaros cuando las blancas juegan alfil D3, va a ser muy difícil crear cualquier tipo de cosquilla al blanco en esa posición. Es por eso que Julio Granda, de una manera profiláctica, juega D5. Dice, bueno, ahora de momento no me están atacando el peón de C5 y juego D5, que es una jugada de doble filo, porque evito caballo E4, pero cuidado que también la habilidad C5 está en el aire. Las blancas jugaron torre 2. Una de los inconvenientes también de la jugada de E5 es que E5 va a quedar más débil. Es decir, las blancas pueden pensar en jugar torre 2, torre F1, alfil B2, y si logramos forzar la jugada de E4, creo que las blancas tendrán muchísima ventaja tras la ganancia de la casilla E4. Así que vamos a ver cómo Julio Granda maneja eso. Dice, ¿qué pasa? Torre 2, ¿te quieres poner tú aquí pesadito con el frío ucraniano, con torre 1, alfil B2 para tocar en E5? ¡Bum! H5, aquí. Cremita andina de Julio Granda, que rápidamente quiere jugar H4 y llevar a este caballo a H1, ¿no? Fijaros qué triste estaría ese caballo en H1, ¿no? Menos futuro que el Fari en el concurso de mate, enfrentándose a Kobe Bryant y a Michael Jordan, ¿no? Alfil G5, jugada lógica, cubriendo la casilla H4, ¿verdad? Evitando ese avance que sería tan molesto. Y bueno, siempre cambiar el alfil de casilla negra, porque uno podría pensar, oye, no puedo jugar H4, ¿verdad? ¿Cómo juego H4? Ah, pues entonces le cambio el alfil de casilla negra y luego juego H4. Error, porque además este punto de 5 está tocado. No se puede ni siquiera... Se puede, ¿no? Pero por motivos tácticos el peón de 5 está colgando, ¿no? Falla por motivos tácticos, perdón. Las negras juegan dama B7. Julio Grande dice, bueno, cuidado que también en cualquier momento me activo vía B4. Y las blancas torre F1, juega normal, y torre a F8. Ya no nos pueden presionar E5, así que no hay problema. Dama 3 atacando Carlito y dama B4. En este momento hay que decir que este final sí que es verdad que parece algo mucho más cómodo, algo
¿qué digo? Bastante más cómodo para las negras, ¿no? C por B4 y como veis, la verdad que la posición es verdad que todavía no es nada del otro mundo, pero sí que es bastante más incómoda para las blancas. No tiene ni una ruptura. H3 no se puede, F3 no se puede, C3 no se puede, A3 no se puede. Esto es un sufrimiento bastante doloroso. Por eso, las blancas deciden mantener las damas en el tablero y juegan dama C1. Una idea interesante podría ser alfil H6 para tratar de activar la dama vía G5 H6 en el futuro. Julio Granda, de nuevo, una manera muy acertada, decide jugar rey H7. Estas jugadas que parece que no son tan importantes en la posición, realmente asfixian a tu rival, porque lo estás dejando sin plan, ¿no? Un plan podría ser alfil H6 para cambiar dama G5, tocar H5. Simplemente una jugada tan sencilla y tan humilde como rey H7, pues realmente puede ser una gran jugada, ¿no? Las blancas juegan A3 para expulsar a la dama y dama B8 por parte de Julio. Caballo F1, las blancas vuelven y A5. Fijaros como poco a poco va avanzando y ganando territorio Julio... No sé por qué estoy diciendo Julio Blanda todo el rato, ¿no? A4. Interesante. Este tipo de estructuras son muy interesantes porque el peón de A5 queda ya fijado como una debilidad para todo, por ejemplo, un final donde un alfil puede llegar a D2, podría forzar a llevar a torres a posiciones más pasivas, ¿no? Pero también hay que decir que la ruptura C4 ahora también es más potente, al estar el peón en A2, en A4, perdón, y no en A2, donde sí que defendía la cadena de peones en B3. Las negras jugaron torre 8 y las blancas alfil H4. Como digo, bloqueo de peones. Dama B4, aquí dan un poco de vueltas, se miran el uno al otro, ¿no? Aquí Julio Granda dice, por aquí, por allí, te doy en el costado, te doy en el cuello. Alfil G3 atacando en E5 y Julio pues defiende, ¿no? Aquí las blancas jugaron caballo D2 y Granda juega alfil F6. Una jugada ya que sí fuerza a las blancas a tomar una decisión. Ahora, por supuesto, se amenaza H4 con bombazo, ganando la pieza en el acto. Es por eso que las blancas tienen que sacar al facund tímidamente para darle la casilla de escape F2 al alfilito. Y aquí uno podría pensar, oye, yo ya me tiro al cuello ya que llevo aquí todo el rato desesperado por tirar los peones. Bueno, pues por supuesto H4 era interesante, pero las blancas se pueden resguardar. Por ejemplo, si G por, caballo por, alfil H5, existe una variante de tabla forzada que es la jugada caballo G5 jaque. Tras alfil por, dama por, alfil por E2, existe un continuo con la jugada dama H5 jaque, o dama F5 jaque, perdón. Rey G7, dama G5, rey F5 acá y jaque, ¿no? Y si por ejemplo te vas a G8, pues existe la jugada dama G6, aprovechando que nunca te puedes cubrir en G7 por el jaque en E8 capturando la torre. Bueno, pues tras F3 Julio Granda jugó alfil G5 y ahora sí que está empezando a meter ya muchísima presión. Fijaros que el caballo E2 también está atacado. Por ejemplo, aquí, si uno decide capturar en E5, cuidado, porque acabas perdiendo con torre por E5, torre por E5, torre por E5, torre por E5, dama D4 jaque, zampando esa torre, un curry excepcional. Menudo ceviche que hay alrededor de esa torre. Y hay que decir que tras alfil G5, si uno come en G4, que es lo que recomienda la máquina, tras H por G4, dama D1, bueno, aquí hay infinidad de posibilidades para las negras. Probablemente le dio miedo la jugada E4 también aquí a Reprinchev, o incluso alfil H5, tranquilo, alfil H6. Son jugadas naturales que mantienen la presión en la posición actual, ¿no? Aquí el blanco se desesperó un poco, ¿no? Y decidió jugar la jugada C3. Es una jugada de doble filo, porque yo sé que la dama en B4 molesta muchísimo, ¿no? Pero, por supuesto, ahora aparece una debilidad adicional, que es el peón de D3. Las negras jugaron dama B6, sencillamente presionando el peón de D3. Y aquí Reprinchev pensaba que el peón de E5 era más importante que el peón de D3. Pero nada más lejos de la realidad, porque tras alfil por E5 viene el bombazo de Julio Granda, alfil por D3, F4. Y aquí, fijaros que las blancas confiaban en esa jugada del facund, pero simplemente tras alfil por F4, gran jugada de Julio Granda, aprovechando que la torre de 2 está indefensa. Las blancas jugaron torre F1, torre por E5, torre por E5, C4, jugada intermierda de Julio Granda, rey H1, torre por E5, y tras torre por F4 parece ser que la posición está igualada, parece ser que las blancas están buscando algún tipo de contrajuego en la séptima fila con algún torre F7, algún, no sé, pero por supuesto, como podéis ver, existen graves problemas en la octava fila, y aquí el bueno de Julio Granda, el Granda, realiza el jugadón para rematar la faena, dama E3,
¡vamos!, para ganar el título mundial. Y las blancas tuvieron que abandonar, puesto que, por ejemplo, tras una jugada como G3, simplemente existiría la jugada alfil E4 jaque ganando la partida. Las blancas no pueden capturar en E4, tendrían que capturar de torre, lo que significa la pérdida de la partida. El rey no se puede escapar ni por G2 ni por G1, y esto significaba prácticamente el título mundial para Julio Granda. Como digo, una alegría inmensa la que yo siento por otro nuevo éxito de mi amigo y gran persona y gran jugador Julio Granda. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, enhorabuena a todo el Perú, que la verdad que es un país que con muchísimo talento para el ajedrez. Lo podemos ver con los hermanos Cori, con Emilio Córdoba y otros muchos jugadores que están surgiendo, ¿no? Siempre me decía Julio, no, es que creo que Perú tiene un talento especial para el ajedrez, y realmente es así, ¿no? Así que bueno, enhorabuena a todos los peruanos, os mando un fuerte abrazo, enhorabuena Julio Granda, eres brutal. Nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros, id por la sombra, pollo, no os paséis el fin de semana, ya sé que ayer fue sábado por la noche, ya sabéis, para la resaca.